Hola jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, espero que todos hayan estado bien de salud, ¿no? Felizmente ya los efectos de la pandemia cada vez son mucho menores, ¿no? Gracias a las vacunas que han provocado la inmunización de la población. Lo único sí es la situación política y económica, ¿no? Y de lo que, bueno, tampoco se clasificó para el Mundial, que era pues algo que lo teníamos como una esperanza casi segura. Pero así son las cosas, ¿no? Así hay que reponernos rápido. Y sobre todo, vamos a preocuparnos de lo que a nosotros nos concierne, que es el estudio, ¿no? Bueno, en la última clase nos habíamos quedado viendo aspectos generales del proceso de combustión. Habíamos comentado que la combustión, por ejemplo, tiene que ser un proceso rápido, ¿no? Para que las reacciones químicas se realicen a la mayor temperatura posible. Eso garantiza de que estas reacciones sean rápidas, eficientes y poco contaminantes. Eh, Asimismo, era necesario que la combustión se realice en cualquier tipo de motor, no solamente motores de encendido por chispa, sino también motores diésel. Es necesario que se realice en la cercanía del punto muerto superior. Cuando la combustión se alarga o se posterga, entonces se pierde rápidamente eficiencia. Y eso por una sencilla razón, ¿no? Si el pistón comienza a bajar en el proceso de expansión, ya el volumen comienza a crecer dentro del cilindro, dentro de la cámara de combustión, y esto provoca el descenso de la presión y sobre todo de la temperatura. Con el descenso de la temperatura, las reacciones químicas se vuelven ineficientes y lentas, ¿no? Además de contaminantes. Bueno, además teníamos que contar de que las pérdidas de calor sean las mínimas necesarias, ¿no? Es decir, sabemos que todos los motores necesitan refrigerarse, pero esta refrigeración solamente es para evitar que las partes de bajo punto de fusión se quemen o se debiliten o colapsen, ¿no? Entonces, no hay que tampoco provocar el subenfriamiento de las partes del motor, porque esto va a determinar una pérdida de eficiencia total. Entonces, eran los factores importantes, ¿no?, que influían sobre el proceso de combustión de cualquier motor. Dijimos que en el motor de encendido por chispa, en el momento que salta esta chispa eléctrica entre los electrodos de la bujía, vamos a considerar de que la mezcla aire-combustible prácticamente se ha homogenizado por completo, ¿no? Esto es una suposición, por supuesto. En la práctica esto nunca se cumple. Siempre hay zonas donde el combustible no logra vaporizarse o no logra mezclarse homogéneamente con el aire. Solamente esta es una suposición para poder nosotros analizar con mayor facilidad a este proceso. Mencioné también de que la turbulencia jugaba un papel muy importante sobre la velocidad del proceso de combustión, ¿no? Que si la velocidad, la turbulencia ejerce una influencia notable. Y esta turbulencia en los motores modernos es establecida desde el proceso de diseño del motor. Los diseñadores de motores contemplan, es decir, que durante el proceso de admisión y compresión, la mezcla debe entrar en forma turbulenta. Esta turbulencia va a ayudar a que el combustible se mezcle más homogéneamente con el aire, se logre vaporizar y la combustión por ende, por lo tanto, va a ser más rápida en cualquier tipo de motor, sea encendido por chispa o sea encendido por compresión o en los motores diésel. En el proceso de admisión esto se logra con un diseño adecuado del tubo de admisión o poniéndole deflectores en la válvula, ¿no?, la válvula de admisión, que obligan al aire o a la mezcla a ingresar girando en forma de torbellino, en forma de un remolino giratorio. Este remolino se conserva hasta el final del proceso de compresión, a pesar del rozamiento que hay con las paredes, ese aire, esa mezcla que está entrando y que roza con las paredes internas del cilindro. De todas maneras, claro, esto amortigua un poco ese movimiento giratorio, pero no lo paraliza, ¿no? No lo para. Esa mezcla sigue girando
y sigue favoreciendo la formación de la mezcla, ¿no? ¿Está claro? Otra forma de fomentar la turbulencia es mediante unas formas adecuadas en la cámara de combustión. Es decir, hay zonas estrechas que quedan, holguras que quedan, cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior, se forman holguras entre la cabeza del pistón y la base de la culata. Esas zonas estrechas tienen una dimensión, una holgura de 1 milímetro más o menos, que provoca un movimiento llamado squish. Ese squish fomenta turbulencia que facilita la combustión, acelerando la última fase, ¿no? La fase final de la combustión, la acelera, evitando la detonación en estos motores encendidos por chispa y evitando también que parte del combustible no se queme, ¿no? Esa turbulencia favorece a que todo el combustible, por lo general, logre quemarse. Entonces, la turbulencia en los motores modernos juega un papel muy importante, ¿no? Por eso que los diseñadores de motores que se lo consideran desde el proceso de admisión. Ahora, mencioné que para el estudio del proceso de combustión es de suma utilidad los diagramas indicados, ¿no? Los diagramas indicados. Estos diagramas indicados permiten actualmente ver cómo cambia la presión en función del tiempo. Antiguamente los indicadores de diagramas permitían ver cómo cambia la presión en función del volumen. En el laboratorio 5, en el laboratorio de ingeniería mecánica, ustedes habrán visto, por ejemplo, que en el compresor de 2 etapas hay un indicador de diagramas de este tipo, ¿no? Que permiten obtener el diagrama del compresor, es decir, el diagrama de la presión, en función del volumen. Pero estos diagramas para los motores de combustión interna no son muy útiles, los diagramas presión-volumen. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que el proceso de combustión se realiza cerca del punto muerto superior. Y sabemos que el pistón se mueve muy lentamente, bueno, relativamente en forma lenta, cuando se encuentra cerca de los puntos muertos. Ya nosotros sabemos que la velocidad máxima del pistón se alcanza cerca de la mitad de la carrera. Pero cuando el pistón se acerca al punto muerto superior, se va frenando y en el punto muerto superior mismo la velocidad se hace cero. Entonces, en general, cambia muy poco el volumen en esta zona y no permite un estudio claro, ¿no? Utilizando este tipo de diagramas presión-volumen. Además de otros inconvenientes, ¿no? Que si estos indicadores de diagramas eran mecánicos o mecánicos eléctricos, mecánicos neumáticos. Entonces, estaban sujetos al rozamiento. Y cuando hay rozamiento entre las piezas de un dispositivo, esto produce desgaste, ¿no? Y con el desgaste viene la imprecisión. Los resultados obtenidos cada vez son más imprecisos a medida que este indicador se va desgastando. En la actualidad se utilizan indicadores de diagrama electrónicos. Estos diagramas electrónicos hay que obtenerlos con la ayuda de una computadora y un software, además de sensores electrónicos, ¿no? Un sensor piezoeléctrico que se ubica en la culata del motor y que permite determinar cómo cambia la presión en función del tiempo. Ahora, si consideramos que la velocidad de rotación del cigüeñal del motor es un movimiento uniforme, circular uniforme, entonces llegamos a la conclusión de que la velocidad angular o el ángulo que recorre el cigüeñal es proporcional al tiempo, ¿no? Entonces, en estos diagramas tienen la siguiente apariencia. Voy a compartir pantalla con ustedes para que se pueda ver con claridad cómo son estos diagramas indicados llamados abiertos, ¿no? A ver. Quiero comprobar que lo estén viendo. Sí lo están viendo. Bueno, aquí se puede ver un diagrama indicado abierto. Así le vamos a llamar de aquí en adelante, ¿ya? Diagrama indicado abierto. Presión en función del ángulo de giro del cigüeñal. Es decir, nos va a indicar cómo cambia la presión
en función del ángulo. Ese ángulo de giro phi es el ángulo que hace la manivela del motor, esta es la manivela, con respecto al eje del cilindro. Este es el ángulo phi. Entonces, ese ángulo phi, si el movimiento del cigüeñal es uniforme, entonces phi es proporcional al tiempo transcurrido de medición, ¿no? Entonces, hablar de phi o hablar del tiempo resulta equivalente, ¿ya? Son proporcionales, son parámetros proporcionales. Y entonces, nosotros dijimos que no solamente era necesario el sensor que nos mida la presión, sino también tiene que haber un sensor que nos determine la ubicación del punto muerto superior, como referencia, ¿no? Tenemos que saber dónde se ubica el punto muerto superior. Ese sensor está ubicado, que si físicamente, o cerca de la volante del motor, o también puede estar en el eje de levas. Entonces, con esa señal de ese sensor de posición, podemos ubicar el punto muerto superior. En este caso, el punto muerto superior se ubica aquí en este punto, ¿no? Cuando el ángulo es 360 grados o también 0 grados, ¿no? 0 grados o 360 es lo mismo, porque ese elemento es giratorio. Entonces, en ese diagrama, dice, cuando no hay chispa, si es que supongamos nosotros suprimimos la chispa por un momento, entonces lo que vamos a ver es cómo la presión va creciendo a medida que el pistón va acercándose al punto muerto superior. Es la curva verde, ¿no? La curva verde que se observa en el diagrama. Si no se produce chispa, entonces pasado ese punto muerto superior, ya en la carrera de expansión, la presión comienza a descender casi en forma simétrica. Por supuesto, hay una pequeña pérdida por el rozamiento que se produce entre los anillos y el cilindro. Entonces se ve como una campana, ¿no? Esa curva verde se ve como una campana, simétrica, prácticamente. Pero nosotros sabemos que en el motor no tendría sentido que no se produzca la chispa una vez que ingresa una mezcla aire-combustible. Esa chispa tiene que saltar antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, para que así la combustión se realice oportunamente en las cercanías del punto muerto superior. Entonces, ese punto va a ser el punto 1. Punto 1 va a ser el punto donde salta la chispa, ¿ya? Y ese punto se encuentra ubicado con respecto al punto muerto superior en un ángulo que le vamos a llamar phi sub e. Ese ángulo phi sub e es el ángulo de adelanto del encendido, que lo estoy indicando acá. Ángulo de adelanto del encendido. En los motores, ese ángulo, en los motores automotrices, ¿no? Ese ángulo depende de la velocidad del motor. Hay un regulador que para cuando el motor trabaja a baja velocidades, el ángulo es pequeño. Por ejemplo, 5, 8, 10 grados antes del punto muerto superior, salta la chispa, ¿ya? Pero cuando la velocidad va aumentando de ese motor automotriz, entonces el ángulo paulatinamente va aumentando también, hasta llegar en los motores más rápidos hasta 40 grados centígrados, 40 grados sexagesimales, ¿no? O sea, a medida que aumenta la velocidad en los motores automotrices, ese adelanto del encendido tiene que ser mayor, porque cada vez hay menos tiempo disponible para que se desarrolle el encendido y la combustión. Esa es la razón, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere preguntar? Ahora, vean ustedes que en el punto 1 salta la chispa, pero no se manifiesta ningún efecto por un cierto tiempo. Hasta el punto 2, vemos que la presión prácticamente aumenta por efecto de que el pistón está subiendo, por efecto de la compresión. Pero no hay ningún crecimiento de la presión adicional por efecto de la combustión. En ese lapso de 1 a 2 no cambia ni la presión ni la temperatura. La presión y la temperatura aumentan, pero aumentan por efecto de la compresión, no por efecto de la combustión. A pesar de que ya hay una llama, a pesar de que la combustión ya se inició en el punto 1, pero es una combustión, quisiera, muy pequeña, ¿no? Recién se está formando el frente de llama, el foco de encendido, recién se está formando.
es como cuando encendemos una fogata, ¿no? Al principio lo prendemos con mucha dificultad, utilizando algún elemento que sea fácilmente combustible, ¿no? Que sea papel o paja o plástico o algún combustible líquido. Y la fogata comienza de a pocos, ¿no? Es decir, al principio solamente vemos la luz que se está formando cuando se queman las maderas más pequeñas, pero no sentimos el calor que produce la fogata. Lo mismo le ocurre al motor, de 1 a 2, el foco de encendido, la llama es tan pequeña que hay combustión, se emite luz, pero la cantidad de calor es insuficiente para que haya algún efecto sobre la presión y sobre la temperatura. La presión y la temperatura crecen, pero por efecto de la compresión, no de la combustión. Es como si no existiera la combustión. Ahora, repentinamente en el punto 2, vemos que la curva de combustión, la curva celeste, se comienza a separar de la curva de compresión, de la curva verde, ¿no? La curva celeste se separa de la curva verde. La curva de combustión, que es la curva azul, se separa de la curva verde, que es la curva de compresión. A ese punto 2 le vamos a llamar punto de separación. Punto de separación. El punto 1 era el punto donde salta la chispa. Salta la chispa en el punto 1. ¿Ya? Y vemos que en el punto 2 comienza a crecer súbitamente la presión y temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué a partir del punto 2 sí comienza a notarse el efecto de la combustión? Bueno, por 2 razones. Primeramente, el frente de llama, que está avanzando, que se está propagando, cada vez es mayor, ocupa una mayor área. Al principio es como una pequeña cáscara de una uva chiquita, ¿no? Pero a medida que la llama se va propagando, esa superficie va creciendo, como si fuera ya, por ejemplo, la cáscara de un limón, y después la cáscara de una naranja. Entonces, cada vez hay mayor cantidad de combustible que se está quemando en un instante determinado, y por lo tanto, mayor va a ser la cantidad de calor. Ese calor genera turbulencia, la misma combustión genera turbulencia. ¿Ya? Nosotros cuando prendemos una fogata vemos que a partir de cierto momento la llama comienza a avivarse, ¿no? Ya notablemente, y a partir de ese momento comenzamos a sentir el calor que emite la fogata. En el motor pasa algo parecido. Eso ocurre en el punto 2. A partir del punto de separación comienza a sentirse el efecto de la combustión. Y tanto presión como temperatura crecen rápidamente, ¿no? Rápidamente. Pasamos el punto muerto superior y la presión sigue subiendo, a pesar de que ya el pistón comienza a bajar. Es decir, el efecto de la combustión, el calor que genera la combustión, compensa por completo ese efecto negativo que tiene el aumento del volumen cuando el pistón comienza a bajar. Pero vemos que eso solamente es suficiente hasta el punto 3, ¿no? Hasta el punto 3, donde alcanzamos la presión máxima, PZ. Es decir, hasta ahí nomás alcanza el efecto, es decir, que donde el efecto de la combustión supera al efecto negativo del aumento del volumen. Porque a partir del punto muerto superior el volumen comienza a aumentar. Sin embargo, desde el punto muerto superior hasta el punto 3, donde se alcanza la presión máxima, es decir, prevalece el efecto de la combustión. ¿Ya? Ahora, pasado el punto 3, la presión comienza a descender. Pero eso no significa que la combustión ha terminado. No, la combustión prosigue, ya con lentitud, pero prosigue. Hasta el punto 3 es cierto, la mayor parte del combustible se está quemando, se está terminando todo el combustible, prácticamente toda la mezcla. Pero todavía falta una pequeña cantidad. ¿Ya? Eso va a provocar, ya no es suficiente como para compensar el aumento de volumen. Y en consecuencia la presión a partir del punto 3 comienza a descender. Y el calor que se emite a partir del punto 3 ya no es suficiente, ya para compensar el efecto del aumento de volumen.
Es como en la fogata, ¿no? Llega un momento en que la fogata, que sería la mayor parte de troncos gruesos, ya se han quemado y entonces el fuego de la fogata comienza a decaer y nosotros comenzamos a sentir un poco de frío. Todavía sigue ardiendo, pero ya en forma insuficiente, ¿no? Ya en forma muy lenta. En el motor ocurre algo parecido. Es decir, la combustión prosigue pasado el punto 3, pero ya en forma lenta. Tenemos el efecto negativo de que el volumen está aumentando. Ahora, puede ser, y de hecho va a ocurrir, que la temperatura sigue creciendo, después del punto 3 sigue creciendo, pero con lentitud ya, con bastante lentitud, hasta que alcanza un valor máximo. Si hubiéramos dibujado la temperatura hubiera cambiado así, por ejemplo, ¿no? Esta es la curva de temperatura, lo que estoy dibujando. ¿Ya? En el punto 1 se produce la chispa. Del punto 1 al punto 2 no se nota el efecto sobre la curva. Crece, pero por efecto de la compresión. Y en el punto 2, este es el punto 2 de la temperatura, se nota que comienza a crecer rápidamente. El pico de temperatura se logra un poco después de alcanzada la presión máxima. Por ejemplo, en el punto 4. Y después ya la temperatura sigue bajando. Baja porque ya la combustión es muy lenta y además porque el volumen dentro de la cámara cada vez aumenta más rápidamente. ¿Ya? Entonces, esta es la curva de temperatura. Entonces, todo el proceso, vean ustedes, que acaba más o menos en este punto, ¿no? Aquí voy a llamarle punto 3' mejor, ¿eh? Cuando alcanzamos la máxima temperatura, el punto 3', para no cambiar los números. Y en el punto 4, vamos a considerar convencionalmente que la combustión concluye. Realmente la ubicación del punto 4 no se sabe a ciencia cierta dónde se ubica, porque hay una dificultad técnica para poder definir ese punto. El punto 4 estaría ubicado donde se acaba la combustión. Pero, ¿dónde se acaba realmente la combustión? ¿Hay algún instrumento que nos permita determinar dónde finaliza la combustión? No, ¿no? Teóricamente sería el punto donde todo el combustible se ha quemado. Pero físicamente es difícil, por no decir imposible, determinar exactamente dónde está ubicado el punto 4. Nosotros podemos decir donde el 99,9% del combustible se ha quemado. Ahí se ubica el punto 4, ¿no? Ahí podemos considerar convencionalmente que la combustión ha concluido. Aún así, eso es difícil de determinar. Ya por más que yo diga el 99,9%, eso en la práctica es difícil de determinar dónde se ubica ese punto. Entonces, solamente en forma referencial vamos a considerar que el punto 4 se ubica ahí, ¿no? Cuando tenemos el 99,9% del combustible quemado. ¿Cuánto ha durado la combustión? Más o menos, cuando el motor trabaja a alta velocidad, de 40 a 60 grados de giro del cigüeñal. De 40 a 60 grados. Lo que se está indicando acá arriba. ¿Ya? Y le vamos a llamar delta de teta z. La duración de la combustión le vamos a llamar delta de teta z. ¿Ya? Noten ustedes que yo lo pongo como una sumatoria. Teta 1 más teta 2 más teta 3. La duración en grados sexagesimales de cada una de las fases en que se suele dividir el proceso de combustión en un motor de encendido por chispa. Esta división solamente la hacemos para facilitar el análisis y el estudio del proceso de combustión. En el motor, la combustión es un proceso continuo, que no podemos nosotros definir exactamente dónde acaba una fase y dónde comienza la otra. Solamente lo hacemos con fines pedagógicos, para poder analizar y facilitar el estudio de este proceso de combustión que es tan complejo y tan difícil de estudiar. Solamente con esa razón lo dividimos en fases. ¿Cuáles son esas fases? Como podrán ver ustedes en la diapositiva,
Las fases θ1 se llama fase inicial. La fase θ1 es la fase inicial, de 1 a 2. ¿Ya? En el diagrama es de 1 a 2. Esa fase inicial es donde se forma el frente de llama. Un foco muy pequeño, que ahora lo voy a ilustrar con un dibujo, un foquito muy pequeño, durante el cual se desprende muy poco calor. Se considera que se desprende de 5 al 10% de todo el calor contenido en el combustible que se ha quemado. De 5 a 10% de todo el calor. ¿Cuánto dura? De 5 a 15 grados. De 5 a 15 grados. Mientras más rápido es el motor, la duración es un poco mayor en grados. No en milisegundos. Hay que diferenciar eso, ¿no? La duración se puede establecer o en milisegundos o en grados de giro del cigüeñal. ¿Ya? Entonces, en algunos casos conviene referirnos a la duración en milisegundos, pero en otros casos es mejor referirnos a la duración en grados hexagesimales. Eso lo voy a indicar en su momento en cada caso, en cada fase. ¿Ya? Ahora, después viene la fase principal. La fase principal, donde se propaga el frente de llama, donde se propaga con gran rapidez. ¿Ya? En esta fase principal, vean ustedes, se quema la mayor parte del combustible. De 80 a 90% de todo el combustible se quema en la fase principal. Casi todo, ¿no? Casi todo, de 80 a 90%. Y es la fase que dura más, de 25 a 30 grados de giro del cigüeñal, en las cercanías del punto muerto superior. Si ustedes observan la fase 2, esta fase de acá, del punto 2 al punto 3, se ubica casi en forma simétrica con respecto al punto muerto superior. La mitad de esta fase está antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, del punto 2 al punto muerto superior, aquí, la mitad. Y la segunda mitad es después del punto muerto superior, ¿no? Del punto muerto superior hasta el punto 3, es la segunda mitad. Entonces, esta fase se ubica generalmente en forma simétrica con respecto al punto muerto superior. Es la fase más importante de la combustión en un motor de encendido por chispa. ¿Ya? Es la fase más importante. En esta fase se considera que la llama, el frente de llama, atraviesa toda la longitud de la cámara, principalmente. Casi toda la longitud de la cámara es atravesada durante esta fase. Todo esto que estoy diciendo lo voy a explicar en unos minutos con un dibujo para que ustedes se den cuenta con claridad. Ahora solamente estoy hablando, ¿no? Ahora, dijimos que hasta el punto 3, sigue creciendo la presión, ¿no? Porque el combustible se quema con bastante intensidad, ¿ya? Compensando totalmente el aumento del volumen. El volumen siempre va a provocar un descenso, provoca o va a tender a provocar un descenso de la presión y de la temperatura, sobre todo de la presión. Pero la combustión hasta el punto 3 supera este efecto negativo del aumento de volumen. Ahora, pasado el punto 3, no significa que la combustión se haya detenido o haya terminado. La combustión prosigue, pero prosigue cada vez con más lentitud. ¿Ya? Ese calor que se genera a partir del punto 3 ya no compensa el efecto negativo del aumento del volumen en la cámara de combustión. La temperatura puede seguir creciendo, como vemos, sigue creciendo de 3 a 3', sigue creciendo ligeramente. Pero la presión no, la presión ya comienza a bajar por efecto del aumento de volumen. ¿Ya? Ahora, a esta fase θ3 se le llama fase residual o fase de la extinción de la llama. Es la fase donde la llama comienza a decaer, comienza a apagarse. ¿Ya? Comienza a apagarse. La mayor parte del combustible ya se quemó. Ya cerca de un 90% del combustible ya se quemó. Solamente falta de un 5 a un 15% de lo que queda por quemarse. De 5 a 10%. Eso es lo que queda por quemarse, ¿no? Es una fase también relativamente corta, ¿no?
¿Cuánto dura? De 10 a 15 grados de giro del cigüeñal, de 10 a 15 grados. Entonces, esas son las tres fases con las cuales se suele dividir al proceso de combustión en un motor de encendido por chispa. Ahora voy a utilizar un gráfico, que es una figura, para explicar esto con mayor detenimiento. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto que he llegado. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Ya. Ahora, miren, adicionalmente, antes de pasar a dibujar, en la parte de abajo, en el gráfico de abajo, hay dos gráficos adicionales. Uno que le llamo G. Esta es la letra griega G, no es X, sino es la letra griega G. Y su derivada, la derivada de G con respecto a phi. ¿Qué cosa representa? ¿Qué se llaman estos parámetros? ¿Cuál es su nombre? Aquí nosotros le vamos a llamar el coeficiente de liberación del calor. G es el coeficiente de liberación de calor o energía. Vean ustedes que cuando se enciende la chispa en el punto 1, comienza a crecer esta función G, ¿no? Este coeficiente. En ese punto en 1 vale 0, porque recién está comenzando a quemarse. Recién se está liberando el calor contenido dentro de la energía química del combustible. Obviamente, al final del proceso de combustión, en el punto 4, este coeficiente, porque es un cociente, alcanza el valor de la unidad, 1. Al final de la combustión alcanza el valor 1. ¿Ya? Entonces, por definición, G es un cociente donde en el numerador se pone el calor que se desprende hasta un instante determinado, un instante cualquiera. Por ejemplo, este punto. En este punto, G valdría 0,2. ¿Qué significa? Que hasta este punto se ha quemado el 20% del combustible. Nosotros podemos seguir aumentando G, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este segundo punto. Hasta ese punto se ha quemado el 60% de todo el combustible. Por eso que algunos autores, a G también le llaman fracción de combustible quemado. Fracción del combustible quemado. Podemos llamarlo de dos nombres entonces. Coeficiente de liberación de calor o fracción del combustible quemado. Vamos a considerarlo que son proporcionales. El calor que se desprende proporcional al combustible que se quema. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si nosotros derivamos esa función o ese coeficiente G? Si nosotros derivamos, cuando hemos dicho previamente que phi, si es que el movimiento del cigüeñal es uniforme, entonces phi es proporcional al tiempo. Entonces, derivarlo con respecto a phi, es decir, derivar esta función en función de phi, va a ser equivalente a derivarlo, va a ser proporcional, mejor dicho, a derivarlo en función del tiempo. Y en física, cuando uno deriva alguna variable en función del tiempo, esa derivada nos indica la rapidez con que crece ese parámetro, esa variable, ¿no es cierto? En física, cuando derivamos un parámetro en función del tiempo, eso nos da una noción de la rapidez con que esa variable crece, o decrece también, ¿no? Velocidad, ¿ya? En este caso, esa derivada nos está indicando la rapidez con que se desprende el calor. Y noten ustedes algo interesante en esta curva de la derivada. La combustión en el motor H comienza a desprender calor con lentitud. En la combustión de encendido por chispa, por más rápido que sea la combustión, el calor se comienza a desprender con lentitud. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué se desprende con lentitud? Por una sencilla razón.
al principio, el frente de llama es un foco chiquito, pequeño, muy potente, ¿no? Que está a 10.000 Kelvin. Pero es tan pequeño que la cantidad de calor en ese momento es relativamente pequeña. Y ya nosotros hemos hecho una analogía con una fogata, ¿no? Cuando nosotros prendemos una fogata, donde cuando prendemos el fósforo, en el punto del fósforo la temperatura es muy alta, pero la fogata comienza a arder con lentitud. Por más que le pongamos papel, le pongamos algunos acerrín o algunas pajitas o algún plástico que encontremos, de todas maneras la combustión es lenta, ¿no? Y la cantidad de calor que desprende la fogata apenas si se siente. Vemos solamente luz, pero no sentimos el calor. En el motor también ocurre algo análogo, ¿no? Al principio se ha producido ya en el punto 1 el encendido. Técnicamente, la combustión ha comenzado en el punto 1. Lo que ocurre es que el efecto sobre los gases prácticamente ni se nota. La presión sigue creciendo, pero por efecto de la compresión, porque el pistón está subiendo, no porque se siente el efecto de los gases que se están quemando. ¿Está bien? Ahora, ven que al final de la combustión, cuando está en la etapa final, también el calor se desprende con lentitud. Es decir, la combustión en el motor H se va extinguiendo lentamente. Y en la fogata también ocurre así, ¿no? Cuando ya casi todos los maderos gruesos ya se han terminado de quemar, solamente quedan algunos pedazos de madera que terminan de quemarse con lentitud. Ya prácticamente no se emite calor, solamente vemos que la fogata se está extinguiendo, pero ya no sentimos el calor de la fogata. No, noten ustedes que la curva de rapidez de desprendimiento de calor, la derivada, ¿no? Alcanza su valor máximo cerca del punto muerto superior. Ahí es donde la combustión alcanza la máxima rapidez de desprendimiento de calor. Es donde la combustión se hace más intensa, cerca del punto muerto superior, cuando el frente de llama está por la mitad de la cámara. Ahora sí voy a utilizar una pizarra. Vamos a dibujar, a ver, acá. Voy a dibujar una cámara triangular. Y aquí está el pistón en el punto muerto superior. La bujía del motor está en la parte izquierda, ¿no? Aquí está la bujía. Y las válvulas están cerradas, ¿no? Una detrás de la otra están cerradas y no se ven. Y entonces, en la etapa inicial, se forma un pequeño frente de llama alrededor de los electrodos de la bujía, ¿no? Ese frente de llama avanza al principio con mucha lentitud. Esa curva roja es una superficie esférica, la porción de una superficie esférica, muy pequeña. ¿Ya? En la primera etapa, es decir, ¿cuánto avanza la llama? Vamos a llamarle L1. ¿Ya? L1. La distancia que avanza la llama en la primera fase. La primera fase, ¿cómo le hemos llamado? Fase inicial. Fase inicial. Su duración en grados sexagesimales es θ1. ¿Ya? Y le podemos llamar también fase de la formación del frente de llama.
θ1 tiene una duración de 5 a 15 grados. De 5 a 15 grados de giro del cigüeñal. ¿Ya? Se desprende de 5 a 10% de todo el combustible, de todo el calor generado en la combustión. Se desprende del 5 al 10% de todo el calor que se desprende durante la combustión. Lo vamos a representar así. ¿Ya? Ahora, esta distancia L1 es una distancia pequeñita. Es de 5 a 6 milímetros. Hay que considerar que estoy tomando como referencia que el diámetro del cilindro es 80 milímetros. El diámetro del cilindro es 80 milímetros. Y lo que avanza la llama en esta fase es de 5 a 6 milímetros. Es un pequeño foco. Por eso que la cantidad de calor que se desprende durante esta fase es pequeña. Y es por ese motivo también que no se siente prácticamente ningún efecto adicional ni sobre la presión ni sobre la temperatura. La presión y la temperatura siguen creciendo, pero eso es por efecto de la compresión, por efecto de que el pistón sigue subiendo. ¿Ya? Entonces, algunos autores le llaman fase de la llama fría. También se le puede llamar fase de la llama fría. El nombre es apropiado, ¿no? ¿Por qué le llaman algunos fase de la llama fría? Porque físicamente uno ve una llama. Si es que, por ejemplo, uno le pone una ventanita de cuarzo a la cámara de combustión, les había dicho que experimentalmente, en los laboratorios de motores, se le pone una mirilla, una ventanita de cuarzo. El cuarzo es un material transparente, pero además resistente al calor. Y entonces permite ver qué cosa es lo que está sucediendo dentro de la cámara de combustión. Entonces se va a ver una llama, pero prácticamente no, el calor que se genera es muy poco. A tal punto que el efecto sobre la presión y la temperatura prácticamente pasan desapercibidos. No se siente el efecto ni sobre la presión ni sobre la temperatura. ¿Ya? Ahora, la segunda fase se llama fase principal. Fase principal. Nosotros vamos a llamar su duración, dura θ2. En la fase de la propagación de la llama. Propagación rápida del frente de llama. La llama básicamente es turbulenta. La llama es turbulenta. En toda su duración es turbulenta. Esta fase θ2 dura de 25 a 30 grados cuando el motor está girando a su máxima velocidad con máxima carga. Máxima velocidad y máxima carga. De 25 a 30 grados. En esta fase se desprende la mayor parte del calor, de 80 a 90% de todo el calor. Y mencioné que durante su transcurso, la llama se propaga o atraviesa prácticamente toda la longitud de la cámara. Entonces, en esta fase, el frente llama, cada vez se hace más turbulento, se comienza a arrugar, a retorcer, sinónimo de que el calor se desprende cada vez con mayor rapidez y se atraviesa toda la longitud de la cámara. Digamos hasta aquí. L2. Casi el 100% de la longitud de la cámara. Falta solamente la fase residual.
3. Vamos a ponerlo acá. Fase residual. Teta 3. Esta fase también se le llama fase de la extinción de la llama. Fase de la extinción de la llama. Es cuando la llama se apaga, ¿no? Entonces, esta fase teta 1 también es relativamente corta, ¿no? Teta 3 dura de 10 a 15 grados de giro del cigüeñal. Y se quema, igual que en la fase inicial, de 5 a 10%. Esta fase transcurre en los resquicios, en las holguras, al final de la cámara de combustión. ¿Qué resquicios? ¿Qué holguras? Las holguras que quedan entre la cabeza del pistón y la base de la culata, o entre el cilindro y el pistón. Es decir, en estas zonas, ¿no? Voy a dibujarlo de color rojo. En estas zonas, en el squish, o entre las holguras que hay entre los pistones y el cilindro. Es la fase residual. Esta fase se realiza ya cuando el pistón se ha alejado, ¿no? Apreciablemente del punto muerto superior, en condiciones adversas ya, ¿no? ¿Por qué digo que en condiciones adversas se realiza esta fase? Porque ya cuando el volumen aumenta, ese aumento de volumen provoca, en forma automáticamente, una baja de la temperatura y de la presión. Siempre que el volumen de un gas aumenta, ese aumento del volumen provoca un descenso de la presión y de la temperatura. Si es que no hay otra fuente de calor, eso inevitablemente provoca un descenso de la presión y de la temperatura. Ahora, estas fases, ¿de qué dependen? ¿De qué dependen principalmente? La fase inicial, para que tengan ustedes como referencia, la fase inicial depende principalmente de las propiedades físico-químicas de la mezcla aire-combustible. Esta fase inicial, vamos a ponerlo acá, ¿sí, no? ST. ¿Qué cosa es ST? Es la velocidad de la llama. La velocidad de la llama y de la combustión, y de la combustión del calor que se desprende, QC, va a ser una función de las propiedades de la mezcla. Mezcla aire-combustible, ¿no? Aire-combustible. Claro, también depende de la velocidad, pero en mucho menor proporción. Depende de la forma de la cámara, depende de la pulverización. Pero el factor más importante es las propiedades de la mezcla. ¿Qué propiedades? Por ejemplo, ¿qué tan volátil es la gasolina? Por ejemplo, ¿cuánto el combustible ha logrado vaporizarse hasta el proceso de compresión? ¿Qué tan homogénea es la mezcla? Si la mezcla es más homogénea, la combustión es más rápida. ¿Está claro? También depende del número de octano, por ejemplo. Si el octanaje es bajo, entonces esta fase dura menos. Si el octanaje es alto, esta fase dura más. Y hay una analogía con la fogata que habíamos comentado, ¿no? En una fogata también, cuando nosotros prendemos la fogata, no intentamos prender los troncos más gruesos. ¿Qué hacemos? Buscamos papel, ¿no? O algodón, o lana, o astillas, o acerrín, ¿no? Cualquier material inflamable que fácilmente se prenda. ¿No es cierto? Y bueno, ya cuando se está prendiendo soplamos un poquito, ¿no? Soplamos con la boca. Pero si hay mucho viento,
Ese viento puede evitar o puede hacer que no logremos encender la fogata. Lo mismo ocurre con el motor. Por eso que la bujía siempre se ubica en un sitio de relativa baja turbulencia. No lo ponemos acá junto al squish, ¿no? La bujía no lo podríamos poner. Sería una muy mala idea que la bujía la pongamos acá. ¿Por qué motivo? Porque en esa bujía, en ese sitio, se está produciendo el squish. Ese squish va a impedir que la llama se propague y se apague. Lo que va a provocar es que la llama se apague. Si es que nosotros equivocadamente pondríamos la bujía ahí. La bujía tiene que estar ubicada en un sitio de relativa calma, de relativa baja turbulencia. ¿Está claro? Ahora, la fase principal. La fase principal, ¿de qué depende? ¿De qué depende la velocidad de la llama? ST o QC. ¿De qué dependen estos parámetros? La velocidad de la llama va a depender de la turbulencia. ¿Recuerdan ustedes que habíamos definido un coeficiente de turbulencia? Omega. Esa turbulencia nos mide qué turbulencia tiene la mezcla durante el proceso de admisión y durante el proceso de compresión. El squeeze y el swirl. Mientras más turbulencia haya, eso va a influir positivamente sobre la llama. Y lo mismo le ocurre a una fogata, ¿no? Una vez que nosotros vemos, por ejemplo, que la llama, que los maderos gruesos ya se han encendido, retiramos todas aquellas protecciones que habíamos puesto al inicio. Al inicio, para poder prender la fogata, nosotros habíamos puesto cartones, o nuestras mochilas, o algún plástico, o nosotros mismos nos poníamos alrededor para que el viento no apague la llama. Pero una vez que los maderos gruesos ya se encienden, entonces sacamos todo lo que habíamos puesto ahí para proteger el encendido. Y el viento más bien ayuda a que la llama se avive notablemente. En el motor también, en esta fase principal, la turbulencia juega un papel preponderante. La turbulencia hace que la llama sea muy rápida y eso es lo que queremos. Ese es un requisito indispensable para que la combustión sea eficiente, que la combustión sea rápida. Y para que sea rápida tiene que haber turbulencia. Ahora, esa turbulencia a la vez es función de la velocidad, ¿no? Si el motor, por ejemplo, se mueve más rápido, si el pistón del motor desciende más rápido durante la admisión, entonces ese movimiento inducido del aire que está ingresando también va a ingresar con mayor rapidez y se va a formar más turbulencia. Lo mismo le va a pasar al squish, ¿no? Mientras más rápido sube el pistón en la carrera de compresión, el squish va a ser más enérgico, más potente. Entonces, esto depende de la turbulencia. Claro, también depende de la temperatura, ¿no? Pero principalmente de la turbulencia. Y las propiedades ya juegan un papel secundario, ¿no? Las propiedades de la mezcla juegan un papel secundario. Ahí ya no interesa mucho qué tan volátil es la gasolina, ¿no? Para esta fase principal ya no es tan importante. Era importante para la primera fase, pero para la segunda fase ya no. Así como ocurre en la fogata, ¿no? En la fogata ya una vez que encendieron los maderos, ya no importa que los maderos estén un poco húmedos, ¿no? Lo importante era que encendieran esos maderos. Entonces, voy a poner acá la turbulencia. A su vez, es función de la geometría de la cámara, de la geometría, y también dependen de la velocidad del motor. De la geometría y de la velocidad. Cuando hablo de la geometría, me estoy refiriendo al squish, me estoy refiriendo a ese deflector que está ubicado en la válvula de admisión, ¿no? Me estoy refiriendo a la forma del tubo de admisión que entra en forma tangente al cilindro, etcétera, ¿no? Esos ya son recursos del fabricante en la fase de diseño. Y por último, la fase residual, la velocidad de la fase residual, ST es la velocidad de la llama, ¿no? O la velocidad del flujo de calor, Q sub C, que desprende la combustión, nuevamente es función
de las propiedades de la mezcla. Y de la turbulencia. Claro, la turbulencia también juega un papel importante, ¿no? Que sería como cuando ya la fogata se está apagando, ¿qué cosa hacemos nosotros? ¿No es cierto que removemos un poco los maderos que quedan, las cenizas que quedan, y comenzamos a soplar para que nuevamente esa llama que está ya apagando reviva un poco? Entonces en el motor también ocurre algo parecido. El squeeze juega ese papel, ¿no? El squeeze, este squeeze de acá, genera un movimiento turbulento, ¿no? Al final genera un movimiento turbulento. Y esa turbulencia hace que la combustión residual sea más rápida. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido esta explicación, por favor? Sí, profesor. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? A ver, no hay dudas. Entonces, yo pregunto, ¿ya? Cuando no hay dudas, entonces a mí me queda un recurso. Me queda preguntar. A ver, voy a preguntarles. A ver, si yo hubiera hecho la cámara de otra forma. A ver, la misma cámara, pero de otra forma. Me voy a explicar mejor, ¿eh? A ver, supongan ustedes que la cámara sea así y vaya creciendo. Y acaba acá. Y el pistón está acá. Imaginen ustedes que la bujía la pongo en este lado. ¿Sería buena idea esa? La llama, por ejemplo, por supuesto se va a propagar así, ¿no? Va a comenzar con un frente de llama chiquito, va a avanzar lentamente, y vean ustedes que la forma de la cámara no ayuda para que al principio se queme la mayor cantidad de combustible. No está ayudando. La parte principal, la mayor parte del combustible se quema al final de la combustión. ¿No es cierto? Esta parte de acá se está quemando al final del proceso de combustión. ¿Eso es favorable o desfavorable? Que la mayor parte del combustible se queme al final. ¿No creen ustedes que ese es un inconveniente? Porque eso significaría que la mayor parte del combustible, la parte más grande, más gruesa, la mayor parte del combustible o de la mezcla, se está quemando ya cuando el pistón está bajando. Y al final, es decir, al final del proceso de combustión, cuando ya el pistón, ya su volumen crece, ¿no? Por el descenso del pistón. Ese es un inconveniente, ¿no? Lo ideal es que la mayor parte del combustible se queme en la fase inicial. Y para que ocurra eso, lo que estoy mencionando, para que la mayor parte se queme en la parte inicial, la forma de la cámara tenía que ser al revés. Así, estando la bujía en el lado izquierdo. Entonces, acá sí, con este tipo de cámara, la mayor parte del combustible que se va a quemar es en esta zona, que es en la fase inicial. ¿No es cierto? Ahora sí. Además, hay otro inconveniente, ¿eh? Vean ustedes, cuando la cámara es muy larga, por ejemplo, si yo tuviese una cámara cilíndrica, es una cámara totalmente inconveniente, ¿eh? Una cámara cilíndrica es una cámara inconveniente, no adecuada.
Voy a explicar por qué. Pongan ustedes que la cámara sea así. Pongan ustedes que la bujía está acá y se forma el frente llama de esta forma. ¿Qué de inconveniente tiene esa cámara? Tiene varios inconvenientes. Voy a mencionar dos. Por ejemplo, la longitud que recorre el frente llama, desde la bujía hasta la zona más alejada, es una distancia muy larga. Muy larga. Y entonces, si la distancia es muy larga, entonces la llama va a demorar mucho en llegar a la zona más alejada. Si la llama demora mucho en llegar a la zona más alejada, ¿eso va a ocasionar algún peligro? El que la zona más alejada se encuentre en un punto lejano, ¿representa algún peligro para esta zona? La respuesta es sí, hay un peligro. ¿Cuál es? Que a medida que la llama va avanzando y se va propagando, esto emite calor. La llama que se está quemando emite calor. ¿Y ese calor a dónde se propaga? ¿A dónde se transmite? ¿No se transmite a la zona que todavía le falta quemarse? Entonces, a esta zona, ¿qué cosa le ocurre? Le ocurre una compresión. Y producto de esa compresión, la presión y temperatura en esa zona crecen. Ese calentamiento es un calentamiento casi adiabático. Calentamiento cuasi adiabático. ¿Y por qué digo cuasi adiabático? ¿Por qué afirmo eso? Digo que el calentamiento es cuasi adiabático porque el proceso es muy rápido. ¿Cuánto dura la combustión? En milisegundos. 2 milisegundos. Ya que si cuando el motor trabaja a plena carga y a plena velocidad, a alta velocidad, el proceso de combustión en un motor encendido por chispa dura a lo más 2 milisegundos. Claro, cuando el motor trabaja con bajas cargas, ¿no? Y baja velocidad, puede llegar hasta 8 milisegundos. Pero aún así es rápido. Entonces, por eso que no hay muchas pérdidas. Esta zona se sobrecalienta sin quemarse. Pero además de calentarse, sufre otro fenómeno. ¿Qué cosa le pasa a una manzana cuando nosotros la cortamos y la dejamos cortada al medio ambiente? ¿No notamos al poco tiempo que esa manzana se ha oxidado y ha cambiado de color? El cambio de color es producto de la oxidación de la manzana. Si la manzana se oxida a la temperatura medioambiental, ¿no creen ustedes que el combustible se va a oxidar con mucho mayor razón porque la temperatura es mucho más alta? La temperatura al final de la compresión puede llegar a 400 grados centígrados. Entonces, hay un proceso de oxidación y la oxidación es una etapa previa al encendido. La oxidación del combustible es una etapa previa. El encendido es inminente en ese momento. ¿Y qué cosa le puede ocurrir si el número de octano de la gasolina no es lo suficientemente alto? Si el número de octano es bajo. ¿Qué le puede pasar a esa mezcla si es que se cumplen estas condiciones? De calentamiento y además de oxidación. ¿No es cierto que todo eso puede estallar? ¿Puede explotar? ¿Se va a producir una explosión? A esa explosión se llama detonación. Y la detonación es una anomalía de la combustión. Es un fenómeno que si se produce a la larga
va a provocar finalmente el colapso del motor. Nosotros no queremos que se produzca la detonación. Nosotros queremos que la combustión avance en forma rápida, pero paulatina, hasta el final, sin explosiones. Que sea secuencial, pero no explosiva. No queremos que detone, que explote esa zona. Cuando nosotros hacemos una cámara como esta, como la primera, estamos provocando ese peligro. Porque vean ustedes, toda esta zona, si es que detona, si es que no utilizo la gasolina adecuada, va a explotar. Y el efecto va a ser catastrófico porque es una gran cantidad de combustible que no se ha quemado en ese momento. En cambio, si es que se provocara acá en la segunda cámara, en 2, si es que se produciera la detonación acá en esta última zona, cosa que es poco probable, ¿qué cosa pasaría? Que la cantidad de mezcla es pequeña y la detonación que se produciera, si es que se produce, va a ser pequeña, porque la cantidad de mezcla es pequeñita. Además, ¿qué cosa ocurre? Si la cámara tiene esa forma aguda, ¿no? El final de la cámara tiene esa forma afilada, puntiaguda, ¿qué cosa ocurre con la relación área-volumen? Ahí, en ese punto. Área-volumen local. Las zonas que son delgadas en un cuerpo, cualquiera, son las que se enfrían con mayor rapidez. Las zonas pequeñas y delgadas, en formas filosas, rápido se enfrían. Y para poner un ejemplo ilustrativo, ¿qué cosa ocurre, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la sierra, pasamos por Ticlio? ¿Qué parte de nuestra cara es la que se enfría? ¿No es cierto que la nariz y las orejas? ¿Por qué se enfrían más rápido la nariz y las orejas? Porque son las partes de la cara que tienen mucha área para el volumen que tienen. Mucha área de transferencia de calor. Rápido se enfrían. Y nuestras manos también se enfrían. Si no utilizamos guantes, se enfrían cuando pasamos por Ticlio. ¿Por qué? Porque la mano tiene mucha área para el volumen que tiene. Si nosotros escogemos apropiadamente la forma de la cámara como en 2, estamos haciendo que el final de la combustión, esa zona de la cámara, tenga mucha área para el volumen que tiene. Esta zona de acá está rodeada de áreas, de superficies metálicas, por donde el calor sale, se fuga hacia el refrigerante. Entonces, el peligro de que esto detone es muy pequeño. El peligro de que en la cámara 2 detone esa zona es muy pequeño. En cambio, en la cámara 1 hay gran peligro que detone, por más octanaje que tenga la gasolina. ¿Por qué motivo? Porque esa zona es grande, pierde poco calor relativamente. Pierde poco calor. ¿No es cierto? Es como en nuestro cuerpo, ¿no? El tórax es la parte más voluminosa, ¿no es cierto? Y el tórax es la parte que más lentamente se va a enfriar. Lo que se van a enfriar son nuestros pies, nuestras manos, nuestra nariz, nuestras orejas. Zonas pequeñas que tienen gran área por unidad de volumen. Y la zona que tenemos que abrigar para no enfermarnos. En el motor ocurre eso, ¿no? Acá, por ejemplo, como esta zona se recalienta y no tiene cómo enfriarse con rapidez, entonces hay el peligro de que haya detonación en la cámara 1. En la cámara 3 también hay peligro de detonación. ¿Pero por qué motivo? Por la longitud tan larga que tiene que recorrer la llama hasta la zona más alejada. ¿Cuál sería la solución para evitar la detonación en esa cámara 3? Si yo les preguntara, ya yo tengo, supongan ustedes, tengo una empresa de fabricación de motores, y ustedes son los ingenieros junior que han entrado. Yo les preguntara, a ver, ingenieros, ustedes han salido de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿qué cosa proponen ahí como solución? Ingeniero, ¿puede ser ponerle fugas? O
A un ver, refrigerante, ¿no? Para evitar que se caliente tan rápido. podría refrigerarlo, pero para evitar la detonación, sí, podría ser una solución. Pero a mí se me ocurre una solución un poquito mejor. ¿A alguien también se le puede ocurrir? ¿O a usted mismo? Lo que ha dicho está bien. Puedo enfriar esa zona para que no haya peligro de que detone. Pero si se enfría, corro otro riesgo, que la combustión se acabe antes de tiempo, quedando una parte del combustible sin quemarse. Tampoco quiero que ocurra eso, ¿no? Si yo enfrío esa zona, como usted propone, claro, no va a detonar, pero corro el riesgo que esa parte no logre quemarse por completo. ¿Se podría disminuir la longitud, ingeniero, o eso no se podría hacer? No, sí se puede, pues estamos diseñando el motor. También es una solución, pero yo le pondría, por ejemplo, una bujía ahí, otra bujía ahí, dos bujías por cilindro. ¿No es cierto? Si hay dos bujías por cilindro, la zona más alejada se encuentra ahora a la mitad, por acá. Y la llama va a llegar rápido ahí y va a evitar que se caliente. El peligro es cuando la llama se propaga una longitud muy larga y damos tiempo, damos lugar a que esa zona, a las últimas porciones de la mezcla de aire combustible, se sobrecaliente. Pero si la llama llega con rapidez, entonces no va a haber tiempo para no se va a oxidar ni tampoco se va a recalentar, porque la llama llegó con rapidez a esa zona. Eso va a ocurrir si yo le pongo otra bujía aquí, ¿no? Otra bujía, en este extremo. Dos bujías. Y se van a formar dos frentes de llama, ¿no? ¿Está claro? Pero está muy bien, la respuesta que usted me ha dado está bien, son correctas, pero no necesariamente son las más adecuadas, ¿no? Ya, a ver, vamos a proseguir entonces con las diapositivas. Vamos a borrar esto. Ya. Entonces, con respecto a esto, ya he mencionado todo. Ah, falta un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? Bonito. Vamos a definir, ¿ya? Es un parámetro que se llama rigidez, R. Lo vamos a distinguir con la letra R. ¿Cómo se define la rigidez? La rigidez del proceso de combustión. Nos va a indicar este parámetro de rigidez la rapidez con que crece la presión. ¿En cuál de las fases es donde la presión crece con mayor rapidez? ¿En la fase 1, teta 1, teta 2 o teta 3? En teta 3 no, porque la presión ya comienza a descender. Entonces queda descartada teta 3, ¿no? Ahí no vamos a definir la rigidez. Teta 1 crece, pero crece lentamente, y crece no por efecto de la combustión. En teta 1 crece por efecto de la compresión. Entonces nos queda teta 2. ¿Ya? La rigidez siempre se define en la fase donde la presión crece más rápido. Y es una especie de derivada. ¿Cuánto cambia la presión? En función de phi. Delta de P sobre delta de phi. La rigidez promedio. ¿Ya? Entonces sería peso 3 menos peso 2 sobre la duración de esta fase. La duración en la fase 2 dura teta 2. Además, P3 es igual a PZ. Nos da lo mismo poner P3 que PZ. Por eso he puesto PZ menos peso 2 sobre teta 2. ¿Está claro? Entonces, esa es la rigidez promedio. ¿En qué influye este parámetro? La rigidez en los motores de combustión de encendido por chispa, la rigidez promedio, está de 1 a 2 bar por cada grado sexagesimal.
de 1 a 2 bar. En los motores diésel, la rigidez en el proceso de combustión puede llegar hasta 10 o 12 bar. ¿Ya? La rigidez en la práctica está vinculada al ruido y a la vibración del motor. Ruido y vibración. Mientras más alta es la rigidez, más alto es el ruido y la vibración que produce el motor. Es conocido el hecho de que los motores diésel siempre son más ruidosos y vibran más durante el funcionamiento que los motores a gasolina. Y eso tiene que ver con su rigidez, ¿no? Para los motores de gasolina la rigidez varía de 1 a 2 bar por grado. En cambio, los motores diésel varía de 10 a 12 bar por grado. Es mucho más rígido, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? He mencionado que en los motores diésel la combustión siempre comienza con una pequeña explosión. Explota todo el combustible que se ha formado, que se ha vaporizado durante el periodo de retraso del encendido. Recuerdan ustedes que hay un periodo durante el cual el combustible se inyecta, pero tiene que primeramente calentarse, vaporizarse, y en algunas zonas eso se enciende. Eso es lo que produce el ruido. La detonación, la explosión de esa pequeña porción que se forma de aire combustible que logra alcanzar las condiciones de encendido durante ese periodo. Mientras mayor es la cantidad que se forma ahí, más fuerte es el funcionamiento, más ruidoso es el funcionamiento del motor diésel. Pero en un motor Eche no hay ninguna explosión. La combustión es rápida, pero paulatina, secuencial. Comienza lenta la combustión y acaba lenta. Y paulatinamente va creciendo su velocidad. Alcanza su máximo y después comienza a decrecer. En el motor diésel no es así. En el motor diésel, al inicio, hay un crecimiento explosivo y después comienza a descender. El motor diésel, su curva de la derivada de G es como la estoy dibujando, ¿no? ¿Notan la diferencia? En el motor diésel, al inicio de la combustión, hay una explosión. Por eso que la intensidad de la combustión crece notablemente al inicio y después rápidamente desciende. En el motor Eche, la combustión comienza lenta y finaliza lenta. Ahora, otro aspecto importante. Vamos a ver los factores que influyen sobre el proceso de combustión y sobre cada una de las fases. Ya, con todos los elementos de juicio, ahora sí estamos en condiciones de analizar, ¿no? E indicar cuáles son los factores que más influyen sobre el proceso de combustión. Y vamos a comenzar con el alfa, con el valor del coeficiente de exceso de aire, alfa. ¿Cómo influye alfa? Después voy a utilizar esta figura que estoy mostrando, la voy a utilizar para explicar parte de este factor. Entonces vamos a utilizar una pizarra. Ingeniero, una consulta. Sí. Sobre lo que habló hace un momento sobre el ruido y la vibración, ¿hay alguna forma de disminuir estos factores? ¿O una vez Sí. ya No, en el motor diésel, en los motores diésel, por ejemplo, con la inyección ahora de alto valor, de alto nivel, por ejemplo, antes la presión de inyección alcanzaba valores de 300, 400 bares como máximo en el motor diésel, ¿no? Ahora la presión de inyección puede llegar hasta 1500 o 2000 bares. ¿Qué implica eso? Que el combustible se va a inyectar con más finura, las gotitas pulverizadas van a ser mucho más pequeñas. Y esas gotitas pequeñas rápido se van a encender, impidiendo que en la cámara se acumule mucho vapor y que ese vapor en un momento determinado explote. Eso ocurría antiguamente en los motores diésel, ¿no? Era inevitable esa pequeña primera explosión que provocaba el ruido. Ahora, habiendo elevado la presión de inyección hasta esos niveles que estoy indicando, de 1500 o 2000 bares,
y el combustible se enciende muy rápidamente y podemos controlar electrónicamente la cantidad de combustible que se inyecta en esa fase. Antes, con la inyección mecánica, no podíamos controlar la cantidad de vapor que se formaba en la primera fase. En los motores de gasolina, y si en el motor de gasolina la explosión nunca va a ser fuerte, porque siempre, tal como lo hemos mostrado en el gráfico, la combustión comienza lentamente y finaliza lentamente también. La única forma que el motor explote o que suene es durante la detonación. Pero la detonación es una anomalía grave, ¿no? Que se produce, por ejemplo, cuando no utilizamos el octanaje suficiente. Si en vez de echarle una gasolina de 95, le echamos de 90. Por ahorrar dinero, le echamos gasolina de menor octanaje. Entonces, ahí sí va a detonar. También puede detonar si es que, por ejemplo, nosotros inyectamos, que si producimos la chispa muy adelantadamente. Si adelantamos demasiado la chispa, también puede ocurrir una detonación, pero eso se considera un funcionamiento anómalo, inadecuado. ¿Está bien? Entonces, el primer factor es el alfa. ¿Cómo influye el alfa? Cuando alfa está en el rango, por ejemplo, de 0,85 a 0,9, con este valor de alfa, nosotros vamos a conseguir que la velocidad del frente llama, St es la velocidad del frente llama. Es la rapidez con que avanza el frente llama. ¿Ya? Entonces, St alcanza su valor máximo. Y cuando la llama se propaga con rapidez, el calor también se desprende con rapidez. El calor contenido en el combustible se desprende con rapidez. Y esto va a provocar a su vez, finalmente, que la potencia del motor se maximice. Entonces, si nosotros quisiéramos conseguir la mayor potencia del motor, tenemos que necesariamente enriquecer ligeramente la mezcla. Porque con esa mezcla ligeramente rica, la llama se propaga con su velocidad máxima. ¿Está claro? Ahora, si la velocidad es máxima, también esto va a provocar que la duración de la combustión, que le hemos llamado delta de teta z, como sea, va a ser grande o pequeña. Si el frente de llama se propaga con rapidez, ¿qué le va a pasar a la duración de la combustión? La duración va a ser mínima. Va a ser rápida la combustión, ¿no? Dijimos de 1 a 2 milisegundos cuando el motor te baja su máxima velocidad. De 1 a 2 milisegundos. Eso es lo que dura la combustión. ¿Ya? Entonces la duración va a ser la mínima. ¿Está bien? Ahora, hay una ventaja adicional. ¿Cuál es la ventaja adicional? Que el funcionamiento del motor es estable. Funcionamiento estable del motor. ¿Y qué cosa significa funcionamiento estable del motor? Que la velocidad del motor, en función del tiempo, va a ser permanente. Si nosotros no movemos el pie del acelerador, entonces la velocidad del motor va a ser permanente, pareja, ¿no? La gente menciona que el motor está afinado. Que cuando el motor está afinado, ¿no? No sufre variación, ¿no? La velocidad es constante, no hay vibración, la vibración es mínima. Entonces, y nosotros, técnicamente, ¿cómo definimos la estabilidad del funcionamiento? Si nosotros dibujáramos un diagrama PFI,
Acá ubicamos el punto muerto superior. Supongan ustedes que la curva de compresión es esta curva negra. Es la curva de compresión. Nosotros sabemos que la chispa salta antes de llegar al punto muerto superior. Al inicio no se siente el efecto de la combustión, pero después en el punto de separación comienza a crecer y se produce así. Ese es un ciclo. Pero cuando yo tomo un diagrama indicado, es decir, en un diagrama indicado por lo menos uno observa pues qué cosa ocurre en los próximos 30 segundos en la computadora, ¿no? O en el osciloscopio. No dura, no solamente uno ve un ciclo. En un minuto, por ejemplo, a esa velocidad, en un minuto, en cada cilindro se realizan ¿cuántas combustiones? Si es que el motor gira a 6.000 revoluciones por minuto. Si el motor gira a 6.000 revoluciones por minuto, en cada minuto hay 3.000 combustiones. En un minuto. Entonces, si no, acá cuando uno ve la computadora o el osciloscopio, uno ve varios ciclos superpuestos, unos encima de otros. Si el funcionamiento es estable, esta señal, esta curva, la vamos a ver con nitidez. Una línea fina, pero nítida. ¿Qué cosa va a significar esa nitidez? Que ciclo tras ciclo se repite uno tras otro proceso, no variando la presión. Entonces, así se va a manifestar la estabilidad de funcionamiento. Cuando entre ciclos sucesivos se superponen las señales completamente. Y entonces la señal resultante que uno ve es una línea nítida por completo, delgadita. ¿Ahí? Ahora, ¿qué de negativo tiene utilizar mezclas ricas? Tiene varios efectos negativos, ¿eh? Uno, por ejemplo, que se va a emitir monóxido de carbono. El porcentaje de monóxido es mayor que el mínimo. Mayor que el valor mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos utilizando mezcla rica. ¿Qué más? Otro efecto negativo. ¿Cuál es otro efecto negativo? Que la eficiencia del motor es menor que la eficiencia mínima, que la eficiencia máxima, perdón. La eficiencia del motor es menor que la eficiencia máxima. Con una mezcla rica, y al emitir monóxido, el monóxido nos va a indicar que hay desperdicio de energía. Ese monóxido pudo haberse seguido quemando. ¿Está bien? ¿Qué otro factor hay? Aquí me estaba olvidando. Cuando la combustión, cuando la cantidad de calor que se desprende es máxima, esto también provoca valores de PZ y TZ máximos. Presiones y temperaturas máximas. ¿Por qué? Porque el combustible se está quemando con rapidez, la máxima rapidez. Esto a su vez, ¿qué cosa significa? ¿Qué cosa significa, por ejemplo, que PZ sea máximo en un corto tiempo? Esto va a significar que la rigidez es alta. La rigidez es máxima. Pero que la rigidez sea máxima mientras no haya detonación no es ningún peligro en un motor Eche. En un motor Eche que la rigidez sea alta no es ningún peligro si es que no hay detonación. Más bien es un buen síntoma. Es un síntoma de que la combustión se está realizando con rapidez. Ahora, que la temperatura sea máxima, eso sí puede provocar algún peligro de tipo ecológico. ¿Qué peligro ocurre cuando la temperatura se hace máxima? Que la temperatura sea máxima puede provocar el incremento de los NOx. ¿No es cierto?
Siempre que las temperaturas máximas crecen demasiado, las emisiones de NOx van a subir. Y eso no está permitido, ¿no? ¿Está claro? Ahora, ¿qué cosa va a ocurrir si es que nosotros empobrecemos la mezcla? Si alfa, por ejemplo, es mayor que 0,9 y hacemos que alfa crezca. Entonces, el efecto ya lo podemos nosotros imaginar, ¿no? La velocidad de la llama va a disminuir. ST va a disminuir. La intensidad de la combustión también va a disminuir. La potencia del motor va a bajar. Claro, hay algunos aspectos positivos, ¿no? Por ejemplo, los NOx van a disminuir. El monóxido de carbono también va a bajar. Otro efecto positivo, la eficiencia efectiva va a crecer. ¿Por qué crece la eficiencia efectiva? Porque estamos utilizando una mezcla más pobre. Claro, la potencia baja, pero vamos a poder quemar una mayor cantidad de combustible en forma completa. Consecuencia de eso es que la eficiencia crece. La rigidez también va a bajar. También es otro efecto positivo, ¿no? La rigidez de la combustión va a bajar. Pero la combustión se va a hacer más larga. Delta de teta z, la duración de la combustión va a ser mayor. ¿Qué más? El funcionamiento va a ser más inestable. Funcionamiento más inestable. ¿Y qué significa que el funcionamiento sea inestable? ¿Cómo se va a manifestar eso en la práctica? Si nosotros hacemos un diagrama, diagrama indicado abierto, ¿no? Acostúmbrense a esos nombres, diagrama indicado abierto, PFI. PFI. La ubicación del punto muerto superior. Es indispensable poner la ubicación del punto muerto superior. La curva de compresión. La curva de compresión es una curva creciente, ¿no? Nosotros sabemos que la chispa salta acá. Un ángulo de adelanto del encendido, phi sub E. Phi sub E es el ángulo de adelanto del encendido. También hay que acostumbrarnos a esa terminología. ¿Ya? Pues la fase inicial. Una fase inicial donde no se nota la combustión, ¿no? El efecto de la combustión. Y después tenemos la curva de la combustión rápida. Combustión principal. Y después prosigue así. Pero ese es para un ciclo. Para el siguiente ciclo sucesivo, la combustión puede ser que ya no se repita exactamente así, sino que se alargue un poco. Ya no hay mucha estabilidad. Y para el subsiguiente ciclo, puede ser que crezca un poquito. Pero estos tres ciclos sucesivos para la percepción humana se producen en un instante, ¿no es cierto? Tan rápido gira el cigüeñal que para la percepción humana esos tres ciclos prácticamente son superpuestos. Y entonces nosotros en el monitor de la PCE o en el osciloscopio vamos a ver una línea poco nítida, una línea tenue, gruesa. Estas tres las vamos a ver a la vez. Y esa falta de nitidez es síntoma de inestabilidad del funcionamiento. En la práctica significa que el motor se acelera en algunos regímenes, en algunas vueltas,
y en otros instantes la velocidad se baja. En algunos momentos sube, en otros momentos baja. Como que el motor no está afinado. Ya para un observador no técnico, no ingeniero, diría que el motor no está afinado. ¿Está claro? Ahora, cuando alfa está en el rango de 1.05 a 1.15, una mezcla ligeramente pobre, con esta mezcla, nosotros, ¿qué cosa conseguimos? Que la eficiencia del motor sea máxima. Que la emisión de monóxido sea mínima. Hay un poquito, a pesar de que la mezcla es pobre, de todas maneras, hay una pequeña emisión de monóxido. Muy pequeña, ¿no? Pero hay. NOx prácticamente desaparece, ¿no? El porcentaje de NOx casi cero. Casi cero. La potencia del motor, por supuesto que no es la máxima. La potencia del motor baja, ¿no? NE es menor que la potencia máxima, menor. Eso es por el empobrecimiento de la mezcla, ¿no? La llama se ha vuelto lenta. La velocidad ya no es máxima, la velocidad de la llama ya no es máxima, ¿no? Tampoco la emisión de calor, Q sub C, tampoco es la máxima. Por eso que la potencia baja. ¿Qué cosa hemos conseguido? Que la eficiencia se maximice. Para un taxista, por ejemplo, eso es de vital importancia. Pero si yo soy un corredor de autos o me gusta ir con velocidad, ya no es ninguna ventaja. Para un taxista sí, ¿no? Porque su objetivo es ahorrar lo máximo en el combustible. Ahora, la estabilidad del funcionamiento baja más, ¿no? La estabilidad baja más. La estabilidad baja. Y si yo, por ejemplo, supero un límite, si alfa, por ejemplo, está entre 1, 2 y 1, 3, el motor hasta se puede apagar. Este es el valor límite. 1, 2, 1, 3. A este límite se le llama límite mínimo de inflamabilidad. Límite mínimo de inflamabilidad. Y la mezcla más rica que yo puedo encender, ¿cuál es? Cuando alfa vale 0,6 a 0,7, entonces con este valor de alfa es el límite superior de inflamabilidad. Si esto lo grafico, estos límites los grafico, puede tener una curva interesante. En la abscisa dibujo alfa y en la ordenada la velocidad de la llama. Entonces acá como referencia voy a dibujar 1, alfa igual a 1, como referencia. Y la velocidad máxima se logra cuando la mezcla es ligeramente rica. ¿Cuánto vale alfa? Donde la velocidad se maximiza, ¿cuánto vale alfa?
Ya, no sé si estarán en el aula virtual o ya no estarán atentos. Aquí alfa vale entre 0,85 y 0,9. El límite inferior de inflamabilidad es con la mezcla más pobre. Límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de inflamabilidad? Voy a ponerle así, con letras. Límite inferior, voy a borrar acá, de inflamabilidad. ¿Cuánto valía? De 1,2 a 1,3. Y la mezcla más rica que puedo encender es el límite superior de inflamabilidad. ¿Cuánto vale? De 0,6 a 0,7. Esta curva que he dibujado es para cada combustible. Cada combustible tiene su propia curva de inflamabilidad. A este rango se le llama rango de inflamabilidad. Rango de inflamabilidad. Cada combustible tiene su propio rango. Pero este rango no es estático, no es inalterable para un combustible determinado. Si yo, por ejemplo, aumento la turbulencia, perdón, si aumento yo la homogeneidad de la mezcla la vuelvo más homogénea, utilizando, por ejemplo, inyección electrónica, yo hago que la mezcla sea más homogénea. Estoy utilizando la misma gasolina que con el carburador, pero como estoy inyectando la gasolina más presión en el ducto de admisión, entonces la curva de inflamabilidad se hace más alta y el rango crece. Esta puede ser, por ejemplo, con inyección. Inyección de gasolina en el múltiple. Y la curva de abajo puede ser con carburador. Vean ustedes, los límites han crecido. El valor de la velocidad de combustión del frente de llama ha aumentado cuando utilizo la inyección. Pero además de haber aumentado, vean ustedes que se ha acercado a la unidad. La velocidad máxima ya no lo logro con 0,85, 0,9. Lo logro con 0,9, 0,95. Esta máxima velocidad lo logro con otro valor de alfa. Más cercano a 1, ¿no? Esto está entre 0,9 y 0,95. ¿Está claro? Para cada combustible hay una curva de inflamabilidad. Hay un rango de inflamabilidad para cada combustible. Pero para un combustible determinado yo puedo cambiar esos rangos y puedo aumentar o bajar la velocidad. Por ejemplo, con la uniformidad de la mezcla. Si la mezcla se vuelve más uniforme al utilizar inyección electrónica, el rango crece, el rango de inflamabilidad, y la velocidad máxima crece. Por eso que con un motor que tenga inyección electrónica yo obtengo más potencia con la misma gasolina, porque el combustible se quema en mejores condiciones. ¿Se ha entendido, por favor? Ya, no sé si se entendió o no. Acá vean ustedes, por ejemplo, pongo los rangos de inflamabilidad para diferentes combustibles. Límite inferior, acá, límite inferior, con alfa grandes, y límite superior. Con las gasolinas, estos valores, bastante altos, es porque son en condiciones especiales de laboratorio. No es en un motor, es en una cámara estática de laboratorio. No es en un motor.
Por eso que los rangos son diferentes, ¿no? Yo había puesto como rango inferior de inflamabilidad de 1,2 a 1,3. Y como límite superior había puesto de 0,6 a 0,7. En el laboratorio, en cámaras estáticas, es de 0,25 a 1,8. Vean ustedes que para cada combustible los valores son diferentes. ¿Está bien? Otra cosa que vale la pena indicar. Siempre las mezclas ligeramente ricas son las más fáciles de encender. Las mezclas ligeramente ricas son las más fáciles de encender. Pero en los motores actuales de gasolina, la tendencia es utilizar mezclas pobres. ¿Por qué? ¿Qué ventajas trae la mezcla pobre? Y hemos dicho que no vamos a obtener la máxima potencia. La combustión no va a ser la más rápida posible. ¿Qué ventajas trae entonces utilizar mezclas pobres? Ingeniero. Eficiencia. Y bajas emisiones de monóxido e hidrocarburos. Por eso cuando uno utiliza ahora, la tendencia es utilizar la inyección directa de gasolina, ¿no? Esa es la tendencia actual en la fabricación de motores a gasolina. Utilizar inyección directa, que lo voy a explicar después. Y estos motores, cuando trabajan en condiciones de ciudad, trabajan con mezclas pobres. Pero una mezcla pobre es difícil de encender. Vamos a ver cómo los fabricantes, mediante artificios, logran vencer este impasse, esta dificultad, con artificios ingeniosos. Pero quiero que quede claro en sus mentes, ¿no? De que las mezclas ricas son las más fáciles de encender y las mezclas pobres son difíciles de encender. Por más potente que sea la bujía, por más potente que sea la chispa, las mezclas pobres son difíciles de encender. Otro dato interesante, para que ustedes revisen esta presentación en PowerPoint. Vean. La máxima temperatura de combustión no se logra con alfa igual a 1. Esta curva la he obtenido yo teóricamente, ¿ya? Con un programita. No es, vean ustedes, la máxima temperatura no es con alfa igual a 1. La máxima temperatura está en este rango, ¿no? De 0,95 a 0,96. Con mezclas ligeramente ricas, logramos que la temperatura de combustión sea la máxima. Que la velocidad de la llama sea máxima. Y acá hago una pequeña explicación que lo dejo como tarea para ustedes, para que lo revisen. ¿Por qué ocurre eso? Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Qué tanto influye que la cámara no esté estática? Cámara estática. Es una cámara de combustión, es decir, es una cámara que es para medir poderes caloríficos. Es decir, no es una cámara de combustión de un motor de combustión interna. Es una bomba calorimétrica, así se le llama, bomba calorimétrica. Es un recipiente que se llama cámara de combustión, pero el nombre técnico es bomba calorimétrica, donde uno estudia el poder calorífico de un determinado combustible. Y también puede medir temperaturas, pero no es propiamente la cámara de un motor. Ahora, la turbulencia dije que tenía notable importancia, sobre todo para la fase principal, ¿no? Para la fase principal. Es decir, y ahí habían dos movimientos turbulentos. El swirl, que se originaba en la admisión. Desde la admisión se formaba el torbellino, ¿no? Que permitía que el aire o la mezcla ingrese dando vueltas. Y ese movimiento se conservaba durante todo el proceso de compresión. Claro, se iba frenando poco a poco, ¿no? Así como un trompo, cuando uno juega trompo y te lo tira al suelo,
Claro, el movimiento del trompo no es eterno. El rozamiento entre la punta y el piso lo va frenando. Lo mismo acá, la pared del cilindro va frenando a ese remolino, pero dura todo el proceso de compresión y ayuda a que el combustible se mezcle más homogéneamente con el aire. Y sobre todo tiene una influencia preponderante en la fase principal, que es donde se quema la mayor parte del combustible. Vean ustedes, acá, ¿qué efecto tiene sobre los frentes de llamas? Esta es una cámara, ¿no? Que es donde estamos viendo a través de una mira de cuarzo que está ubicada en la culata, tomamos fotografías y vamos viendo cómo se propaga el frente de llama. Vean ustedes, la velocidad máxima, es un motor lento, por supuesto, ¿eh? La velocidad máxima es de 16 metros por segundo cuando no hay turbulencia, cuando no hay este movimiento swirl, ni tampoco squish. Pero tan pronto como nosotros originamos turbulencia, vean ustedes, la velocidad puede llegar, en este caso, ¿no?, a 45 metros por segundo. Pero en la práctica, en los motores actuales, esa velocidad puede llegar hasta 60 u 80 metros por segundo. ¿Está claro? ¿Ya? Que si de todas maneras tiene que ser la velocidad alta en los motores modernos, si no, la llama no podría recorrer todo el frente. Se quedaría por la mitad, ¿no? Ahí se apagaría. Claro. Esto ya lo explicamos en la clase pasada, pero voy a explicar algo interesante acá. Los tipos de cámaras, a ver. No sé si el tiempo me va a alcanzar. Un ratito, por favor. No creo que me alcance. Vean, aunque sean los nombres, ¿eh? Acá, por ejemplo, en la cámara A, es la cámara semiesférica o hemisférica. Realmente es un casquete esférico, pero se acostumbra a decirle cámara semiesférica. Es un casquete esférico, ¿ya? Una pequeña porción de la esfera. Entonces, es perfectamente redonda esta cámara. Y aquí tenemos las válvulas, ¿no? Generalmente estas cámaras se utilizaban antes en los motores aeronáuticos. Motores grandes, de gran cilindro. El diámetro del cilindro era grande. Y entonces, ¿qué cosa ocurre? Que cuando había solamente una bujía, la llama demoraba en recorrer toda la longitud de la cámara. Y entonces, en el campo aeronáutico, no nos podemos dar el lujo de que la distancia que recorra el frente de llama sea muy largo, porque eso puede provocar detonación. Y en un motor aeronáutico eso está, pues, prohibido, que se produzca la detonación. Entonces, ¿qué hicieron los fabricantes? En vez de ponerle una bujía, le pusieron dos. Y entonces, con dos bujías, el frente de llama recorre más rápido la cámara, ¿no? Forman dos frentes de llama simultáneos. A la zona más alejada, ahora la llama llega en la mitad de tiempo. Y el combustible se quema 2 veces más rápido, porque hay dos frentes de llama. Es como en un incendio forestal hubiesen 2 puntos de propagación, ¿no? 2 fogatas en los extremos opuestos del bosque. Ese bosque se va a quemar más rápido. Entonces, estas cámaras son compactas, ¿sí? Su relación área-volumen es pequeño, es mínimo. Cuando la relación área-volumen de la cámara es mínima, se dice que la cámara es compacta, que pierde poco calor. Entonces, son motores eficientes desde el punto de vista térmico. El problema es que hay el peligro de que se produzca la detonación. En los automóviles, los fabricantes prefieren utilizar estas cámaras, o la cámara triangular o la cámara trapezoidal. Tiene forma de cuña, ¿no? Forma de cuña. Vean ustedes, en la zona de la bujía, está acá en el lado derecho, la zona grande. La mayor parte del combustible se encuentra cerca de la bujía. Y la zona más alejada está acá.
donde la relación área-volumen es alta. El área-volumen local en esa zona más alejada es alta. Esa zona se enfría rápidamente y entonces evita la detonación. Para que la llama no se apague, se aprovecha el squish. Para que la llama no se apague, se utiliza el squish para acelerar la combustión residual. En los motores actuales, modernos, se utilizan estas cámaras. D y E. Bueno, antiguamente se utilizaban estas cámaras también de forma de tazón o bowl, en inglés, ¿no? Bowl, tina. Ya tiene esta forma. Son cámaras compactas también, ¿no? Y en los motores de 4 válvulas por cilindro, vean ustedes, son cámaras como esta, ¿no? Cámaras piramidales. ¿Cómo son esas cámaras piramidales? Son como esta cámara, ¿eh? De 4 válvulas. Acá tienen una nervadura. No son esféricas, ¿no? Parecen esféricas, pero no son esféricas. Acá hay una parte, una nervadura, ¿no? Vean ustedes que la bujía está en el medio. En cámaras simétricas se busca que la bujía esté en el medio. Es la mejor posición en cámaras simétricas. ¿Cuáles son las cámaras simétricas? Por ejemplo, la cámara A es una cámara simétrica, ¿no? La cámara A es una cámara simétrica. Las cámaras D y E no son simétricas. No son simétricas. ¿Qué otra cámara simétrica vemos acá? La cámara C también es simétrica. La cámara C es simétrica. La cámara B no es simétrica. No es simétrica. Entonces, cuando las cámaras son simétricas, se busca, se procura que la bujía esté ubicada en el lugar central. Entonces, el frente de llama se desarrolla con mayor rapidez. Si la bujía está acá, el frente de llama se va a desarrollar de esta forma, como lo estoy dibujando, ¿no? Y la llama va a llegar más rápido a las zonas más alejadas. ¿Cuáles son las zonas más alejadas? Estas. Estas son las zonas más alejadas, las esquinas. La llama va a llegar con rapidez. Si es que la bujía, la ubico en el medio. Si lo ubico a un costado, sería una pésima decisión, ¿no? Si la ubico la bujía a un costado, va a ser una pésima decisión. ¿Por qué motivo? Porque si la bujía estuviera ubicada acá, la zona más alejada va a ser esta, o esta de acá. Y vean ustedes cuánto va a demorar el frente de llama en llegar ahí. Va a demorar mucho. ¿Qué puede dar lugar a eso? Cuando la llama demora mucho en llegar a la zona más alejada, ¿qué se puede producir? Jóvenes, ¿qué se puede producir? Cuando la bujía se encuentra más alejada del punto de estos puntos, puede lugar a recalentamiento. Damos tiempo a que se recaliente esa zona. ¿Y el recalentamiento qué cosa produce? Que el motor pueda Detonar. explosión, ingeniero. Explosionar. Muy bien. Explosionar o detonar es lo mismo. Son sinónimos. Por eso se busca que la llama llegue lo más rápido a las zonas más alejadas. En las cámaras simétricas, eso se consigue ubicando la bujía en un lugar céntrico. Ahí nomás lo vamos a dejar la clase, ¿ya? ¿Les ha parecido interesante la clase? Sí, ingeniero. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, si les ha parecido interesante, los invito a que lean, por favor, para que en la siguiente clase vengan ya con más conocimiento y me puedan preguntar. ¿Ya, jóvenes? Está bien, ingeniero. Ya, perfecto. Me despido de ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego con todos. Nos vemos.